Buenos días, apreciados compañeros y profesor. El día de hoy vamos a hacer una entrevista al señor Gustavo Alberto Pachón Poveda. Él es profesor de las Unidades Tecnológicas de Santander y de la UPB. También es comunicador social. Buenos días, Gustavo. Muy buenos días, Salomé. Buenos días, compañeros. El día de hoy te vamos a hacer unas breves preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es su posición sobre la creación del universo? ¿Cree en la creación o en la evolución? Bueno, mi posición sobre la creación del universo, pues básicamente o creo que la creación del universo obedece al Big Bang. Es una concentración infinita de energía que sucedió hace muchos años en un punto muy, muy pequeño, donde gran cantidad de masa se acumuló en un espacio muy pequeño y eso generó pues una gran explosión y dio origen a lo que nosotros conocemos como el universo. Y en cuanto a la evolución de las especies o la teoría creacionista, pues la creacionista es la que parte desde los preceptos considerados en la Biblia y en el libro de Génesis, y la otra es partiendo de las teorías del señor Charles Darwin sobre la evolución de las especies y pues yo creo en la evolución de las especies. Listo, continuamos. Siguiente pregunta. ¿Existe Dios? ¿Cuál considera que son las evidencias de su existencia? Bueno, para empezar, pues son dos preguntas. Salomé, ¿existe Dios? No, no lo puedo yo afirmar. De hecho, creo que nadie lo puede comprobar en este momento. Se cree en Dios. Y muchas personas creen en Dios. Y creo que existe Dios en las personas. Creo que existe Dios en los procesos sociales. Creo que existe Dios en la medida en que un grupo significativo de personas crean en Él de la manera, con el nombre que tenga. Y si yo considero que existen evidencias sobre la existencia de Dios, están en la mente y en los sentimientos y en las vivencias de las personas que creen en Él. Eh, no es una evidencia científica, es una evidencia vivencial, histórica. Muchos dioses están apoyados en historias condensadas en libros como la Biblia, la Torá, el Corán y también otros libros de religiones politeístas como el hinduismo, pero la existencia o la evidencia de la existencia de Dios creo que existe en la mente y en el corazón de cada persona que decide creer en Dios teniendo el nombre que tiene. Pero científicamente no hay una evidencia de la existencia de Dios, como tampoco podrían haber evidencias de la existencia del Big Bang hasta el momento. Siguen siendo teorías tanto una como la otra. Si me preguntas a mí, me inclino más hacia el Big Bang y hacia la teoría de la evolución de las especies. Continuemos. Si cree en la teoría de la evolución, ¿cómo es posible que de la nada surgiera todo? Bueno, perfecto. Ahí están confundiendo dos temas. Primero, la teoría de la evolución de las especies. Charles Darwin basa su estudio en cómo las especies, a través de un proceso que se llama selección natural, pudieron llegar al momento donde llegamos hasta ahora. Charles Darwin hizo una cantidad de viajes y una exploración muy, muy importante en gran parte de Latinoamérica y también en Europa sobre varias especies, tanto animales como tanto de fauna como de flora. Y él reconoció que algunas especies cambiaban o mutaban su aspecto físico y su condición biológica dependiendo del entorno en el cual estaban, todo con el único propósito de propiciarse y de mantenerse dentro de su entorno y poder sobrevivir. También logró encontrar que muchas especies desaparecieron a través de los fósiles. Y esa es la teoría de la evolución de las especies, que incluso intenta explicar por qué nosotros tenemos este intelecto, por qué nosotros estamos discutiendo el día de hoy, por qué estamos razonando. Y sobre, si me preguntas cómo es posible que de la nada apareciera todo, eso ya es el tema del origen de la vida. Un tema es evolución de las especies y otro tema es origen de la vida. Y obviamente sobre el origen de la vida pues existen varias teorías, como por ejemplo la generación espontánea. De repente en nuestro planeta se dieron las condiciones, el oxígeno adecuado, la existencia de agua, la humedad relativa adecuada, y un rayo o una carga eléctrica dio una generación espontánea de vida que primero fue
de origen bacteriano o unicelular y que luego fue evolucionando hasta llegar a toda esta variedad de especies que tenemos ahora. Ese es el origen de la vida. Otra teoría habla del caldo primordial, y se dice que el caldo primordial o esa sopa primordial fue quizás un pozo, un lago, un mar, que tenía todos los componentes orgánicos necesarios para que existiéramos. Mira, si te tomo y me tomas a mí y nos empezamos a dividir, básicamente hasta origen molecular, incluso atómico, terminamos en la tabla periódica. Cada pedazo de nosotros termina en una tabla periódica. Y entonces se cree que había una piscina, como un caldo primordial, donde esos elementos llegaron justo a unirse con, obviamente, alguna carga de algún tipo de energía para dar origen a una primera especie o a una primera forma de vida. Entonces, una cosa es el origen de la vida y otra cosa es la evolución de las especies. Y sobre esas dos, pues sí, creo que todo pudo generar de la nada, dadas unas condiciones adecuadas para el origen de la vida, como un caldo de cultivo, como una gran fuente de energía para que sucediera este primer momento de vida o este primer organismo unicelular que le dio origen a todo, obviamente hace millones de años, y el tiempo junto con las condiciones propicias pues dan todo lo que conocemos hasta ahora. Continuemos. ¿Cómo puede transformarse algo que no tiene existencia previa? Justamente las condiciones adecuadas. ¿Cómo podemos nosotros estar aquí si no teníamos existencia previa? Es más, ¿cómo podemos mantenernos aquí si no había existencia previa? Justamente nos mantenemos aquí porque tenemos las condiciones adecuadas para mantenernos. Entonces, una atmósfera que nos protege, ojo, no solo del sol, sino nos protege de asteroides, nos protege de la energía, cargas electromagnéticas que podrían acabar con todo lo que... Es más, con este celular que está grabando esto, tenemos la cantidad adecuada de oxígeno en el planeta, tenemos una gravedad para la cual nosotros o nuestro cuerpo ha evolucionado, es decir, no salimos expulsados del planeta porque el planeta nos mantiene en el lugar donde estamos o estamos aquí, y cuando esas condiciones cambian, tenemos agua, importantísimo para sobrevivir, y cuando esas condiciones cambian, pues nosotros también vamos a desaparecer. Y de hecho, hay pruebas de que probablemente sucedió hace un tiempo, porque ¿qué pasó con los dinosaurios? Más grandes, más poderosos, con mayores años en el planeta o con mayor número de años en el planeta, y ya no están. Y tenemos evidencia de que estuvieron. Entonces probablemente cambiaron las condiciones y ya no están. Cuando nos cambian a nosotros las condiciones, desaparecemos. ¿En qué términos? Agua potable. ¿Desaparece? Si el agua potable desaparece, nosotros nos vamos con ellos. Cambio de condiciones climáticas. Siguen descongelándose los polos, siguen creciendo los océanos y probablemente vamos a desaparecer. Sequías. Entonces, o nos va a obligar a cambiar o nos va a obligar a desaparecer. Siguiente pregunta. Si el origen del hombre proviene de los primates, ¿por qué estos no evolucionaron al mismo tiempo? Perfecto. Mira, básicamente es porque nosotros tenemos la noción de la evolución como si fuera una línea recta. Entonces, primate, o sí, una especie de primate, luego un Australopithecus, luego un Pithecanthropus, luego el Homo habilis, luego el Homo erectus, luego el Homo sapiens y luego el ser humano como lo conocemos, el Homo sapiens, somos nosotros. Y creemos que es una línea recta, o sea, es una línea directa a esto que nosotros estamos. Iniciamos en Mico y terminamos en Gustavo. Pero resulta que no es una línea recta. La evolución de las especies son árboles con profundas ramificaciones y con miles de ramificaciones, donde algunas de las especies que tomaron el camino de la evolución, algunas no las obliga el medio y no evolucionan, otras sí evolucionan, otras llegan hasta cierto determinado punto y otros desaparecen. Pues aquí es donde están, en estas ramificaciones están todas las especies de primates. Una de esas líneas, una de esas especies, decidió tomar el camino de la evolución, pero más de que decidió tomarlo, el entorno lo obligó a evolucionar, cambios climáticos, el hecho de que se agotaron los recursos en algunos lugares, había que construir herramientas para cazar, uno de ellos descubrió cómo manipular el fuego, y entonces por eso es que nosotros vemos unos primates, que no evolucionaron y vemos que se quedaron con pelo y vemos que siguen con esas actitudes y con esas características biológicas que los deja en el nivel de primates como simios, chimpancés, pero es que es impresionante el parecido, incuestionable el parecido. Pero una de esas ramitas de ese árbol tomó la línea hacia la evolución y pues llegamos nosotros hasta el Homo sapiens.
Última pregunta. ¿Cuáles son los puntos de vista que considera que cuestionan la existencia de Dios? Bueno, primero, no, no puedo hablar con respecto, ni siquiera cuestionar la existencia de Dios. No tengo los elementos suficientes porque Dios existe, es en cada persona y en cada ser humano que la valida, dentro de sus creencias, dentro de sus sentimientos, dentro de lo que cada quien cree que Dios hace por él y de qué manera rige su vida. Entonces nunca me atrevería a cuestionar la existencia de Dios, simplemente no le entrego tantas responsabilidades como la creación, no le entrego tantas responsabilidades como el control absoluto sobre lo que sucede, sino más bien son aspectos mucho más de vivencias, de condiciones especiales que nos permiten compartir y unirnos. Entonces jamás cuestionaría la existencia de Dios. Lo que sí es que estábamos hablando de teorías que se apartan quizás un poco del creacionismo que podemos ver en Génesis o que podemos ver en la historia de la cultura hebrea. Pero ojo, nosotros no somos los únicos que le entregamos a Dios la responsabilidad de la creación. Por su parte, los musulmanes también creen que Alá creó el universo. Y también los hinduistas tienen dioses de la creación. Y nuestros aborígenes tenían sus dioses de la creación. Es decir, no es solo nosotros los cristianos quienes responsabilizamos a nuestro Dios de la creación, sino son todas las religiones a nivel mundial que responsabilizan a ese Dios de la creación. Entonces, no, eso no se puede cuestionar porque, o no lo cuestiono yo, en mi caso no lo cuestiono porque no es una discusión que cabe dentro de entornos científicos y que además pues sería muy controversial porque discutir sobre algo que la gente cree profundamente y de lo cual incluso ellos sienten su presencia y encuentran pruebas, pues no se puede cuestionar. Muchas gracias, señor Gustavo, por responder a nuestra entrevista. Muchas gracias, Salomé. Muchas gracias, compañeros.